Vamos a hacer una recopilación del funcionamiento de las cookies que hemos visto hasta ahora. Hemos visto fundamentalmente dos tipos de cookies. Las cookies de almacenamiento y las cookies de identificación o de sesión. Vamos a ver las diferencias fundamentales entre las dos, a modo de resumen, y vamos a ver cómo las cookies de identificación se pueden utilizar para resolver el problema de la autenticación. Empezamos por las cookies de almacenamiento. Imaginemos que tenemos un servidor que tiene una aplicación web y tenemos un navegador, lo voy a pintar por aquí en rojo, que accede a esa aplicación web. Entonces, bueno, aparece accederá mediante HTTP, como ya hemos hablado, haciendo GET, POST o lo que sea. Y el asunto es que cuando en un momento dado la aplicación quiere mantener algún tipo de estado o quiere guardar alguna variable para futuras interacciones, lo que hace es enviarle una cookie con la cabecera setCookie, como ya hemos visto, y le da un valor. A la cabecera la llama a la cookie la llama de alguna manera. Por ejemplo, la vamos a llamar content y le da algún valor, por ejemplo, A. Cuando el navegador recibe esa cabecera setCookie, guarda una cookie con el valor A y con el nombre content. Esta cookie queda almacenada en el navegador de forma que en futuras iteraciones, cuando la vuelva a enviar otra vez, cuando se vuelva a acceder al mismo servidor, va a enviar esa cookie en una cabecera cookie en la petición. Mientras tanto, si tengo otro navegador diferente accediendo al mismo servidor, el navegador va a hacer sus peticiones igualmente y va a recibir las respuestas de la aplicación. Y cuando la aplicación quiera guardar algo, va a utilizar de nuevo una cabecera setCookie con el valor, por ejemplo, content igual a B, porque va a guardar otro valor diferente. El navegador, en este caso, pues va a crear una cookie que se va a llamar content y que va a tener el valor B. Y a partir de este momento va a volver a reenviar la cookie, naturalmente, cada vez que haga una interacción con el servidor. Si ponemos esto mismo en un diagrama de tiempo, por ejemplo, para el navegador azul, para el navegador rojo sería igual. Este sería el navegador y esta sería la línea de tiempo del servidor. Las interacciones serían, pues, hace una primera petición GET. Supongamos que ya la primera petición GET le devuelve el setCookie. El navegador hace más cosas, en un momento dado vuelve a hacer otra petición al servidor y como tiene instalada la cookie, pues envía una cabecera cookie con esa cookie hacia el servidor. El servidor, por lo tanto, va a poder utilizar ese valor B para hacer cualquier cosa que tenga que hacer, en particular devolverme otros datos, lo que sea. Y es justamente lo que utilizábamos en el problema de la última pregunta para guardar la última pregunta. Entonces, la última pregunta iba a guardar en esta cookie y aquí el servidor, por lo tanto, me podía responder diciéndome la última pregunta es no sé cuál. Por lo tanto, aquí, en esta respuesta, me podía utilizar el valor de la cookie, el valor de B, para hacer cualquier cosa. O sea, en la página HTML que me devuelve, podía haber utilizado el valor B para hacer lo que hiciera falta. No hace falta que me mande un setCookie nuevo, salvo que quiera cambiar el valor y en vez de B quiera poner C, por ejemplo. Pero si no quiere cambiar el valor, simplemente me puede devolver la página. Y en sucesivas peticiones que yo haga desde el navegador azul al servidor, pues me irá de nuevo la cabecera cookie con el contenido de la cookie B, porque es lo que hace el navegador. Envía las cookies al servidor que se las envió. Estas cookies eran las cookies que llamábamos cookies de almacenamiento. Luego teníamos otro tipo de cookies, que son las cookies que hemos llamado de identificación o de sesión. Las empezamos llamando identificación y luego vimos que en realidad eran las cookies que me servían también para mantener sesiones y por eso las llamamos también cookies de sesión. Pero para
Para que quede claro que son cookies que en realidad lo que hacen es identificarme a un navegador y que las puedo usar para sesión o para otras cosas, vamos a seguir llamándolas por ahora cookies de identificación. En este caso, de nuevo, suponiendo que tengo un navegador rojo igual que antes y un servidor, voy a empezar pintando el servidor. Bueno, pues la interacción al principio es muy parecida. Empiezo con un navegador rojo, por ejemplo, que hace una petición al servidor, y lo que ocurre es que si ahora el servidor quiere enviarle algún dato al navegador, en vez de enviarle el dato, le va a enviar una cookie de identificación. Y en esa cookie va a poner, por ejemplo, ID igual a X. Quiere decir, tú vas a ser el navegador X. Con lo cual, el navegador pues, va a guardar una cookie que se va a llamar ID y que va a tener el valor X. Pero para que esto funcione en este tipo de cookies, el servidor va a tener que crear una tabla en la que almacene los identificadores válidos que ha estado dando y los valores que ha estado dando para esos identificadores. Este valor equivaldría a lo que antes llamábamos content, el contenido. Entonces aquí lo que tendrá que poner es, pues, al servidor, perdón, al navegador X, le he dado el valor A, por ejemplo. De la misma manera, si tengo otro navegador azul que accede también al servidor, pues igualmente el servidor, cuando le responda, esta aplicación le va a dar un set cookie con un ID igual, por ejemplo, a Y. El navegador va a almacenar, por lo tanto, una cookie que se llamará ID y que tendrá el valor Y. Y el servidor, cuando le ha devuelto esta cookie, habrá guardado, habrá apuntado en esta tabla para el navegador I, el navegador de identificador I, tengo el valor B, por ejemplo, suponiendo que los valores que quiera tener sean los mismos que antes. De nuevo puedo entender muy fácilmente cómo son las interacciones en este caso. Tengo aquí el navegador, aquí voy a pintar la barra de tiempos del servidor y las interacciones serán pues igual que antes. El navegador se conecta por primera vez al servidor y recibe una página y con esa página muy probablemente el servidor ya le dé la cookie. Lo que pasa es que ahora la cookie que le está dando es la cookie de identificación, esta cookie de aquí, que la almacenará. El navegador hará lo que haga y al cabo de un rato se volverá a conectar otra vez y ya enviará la cabecera cookie con esta cookie, con la cookie ID igual a Y. El servidor le responderá, por lo tanto, y a la hora de responderle va a poder decir, en el HTML va a tener en cuenta el valor P, pero no porque el navegador se lo haya enviado, sino porque cuando le llegue la cookie al servidor, o sea, cuando en esta interacción el navegador le ha enviado la cookie al servidor, el servidor recibe la Y, la va a buscar en esta tabla y ve que para el navegador Y el valor que tiene almacenado es B. Y por lo tanto puede construir la página HTML de vuelta con el valor B sin ningún problema. Y estas cookies son a las que llamamos, repito, cookies de identificación o de sesión. Y daros cuenta que para utilizar este tipo de cookies no me hace falta ni autenticación ni nada, igual que no me hacía falta para las cookies de almacenamiento. Pero lo que ocurre es que el problema de la autenticación es un problema muy similar al que hemos resuelto en este segundo tipo de cookies. Porque si lo pensáis un momento, ¿cuál es la interacción típica? Y voy a pintarlo aquí abajo. Cuando yo quiero autenticarme, imaginamos que tenemos a un navegador azul que se quiere autenticar con un servidor negro que tenemos aquí. Bien, pues la autenticación será más o menos en esta línea. Normalmente el navegador va a pedir algún recurso, el recurso barra, el recurso login. Vamos a suponer que es el recurso login. Y el servidor le responde con un HTML, que es un formulario. Y en el formulario vienen pues, dos cajitas para meter el usuario y para meter la contraseña. El navegador
recibe ese formulario y el usuario ve el formulario y rellena el usuario y la contraseña. Supongamos que el formulario está preparado para hacer un get con el contenido del formulario, que es un poco lo que hemos visto hasta ahora. Si fuera un post no sería muy diferente, pero bueno, en un get ya sabemos que lo que va a ocurrir entonces es que se va a enviar un get, login y ahora una query string con el contenido del formulario, que en este caso sería usuario igual a lo que sea, imaginemos a U1, ampersand, contraseña, password igual a P1, la password del usuario. El servidor va a comprobar ahora que este usuario y esta contraseña coinciden con lo que él tiene en su tabla de autenticación. Para eso tiene que tener una tabla de autenticación, típicamente en una base de datos. Voy a pintar aquí la tabla de autenticación. La tabla de autenticación tendrá, por un lado, usuarios y por otro lado, passwords, contraseñas. Y tendré que para el usuario 1, la contraseña es, perdón, naturalmente P1. Y, por ejemplo, para el usuario 2, la contraseña es P2. Esto se ha hecho en otro momento, cuando el usuario se creó la cuenta o cuando yo he dado las cuentas o las credenciales de autenticación o lo que sea. El caso es que esta tabla ya existe en el momento que el usuario se trata de autenticar, de loguear. Al hacerlo, entonces, el servidor, repito, coge estos datos que le han llegado en la petición, U1 y P1, y los comprueba en esta tabla y ve que efectivamente aquí está 1 y aquí está P1, coinciden, por lo tanto considera que las credenciales que le han dado son correctas. Y a partir de este momento, por lo tanto, voy a considerar a este usuario como autenticado. Para poderle considerar como autenticado, ¿qué voy a hacer? Pues utilizar el mismo truco de antes de los identificadores que le estaba dando al navegador. Lo que pasa es que en este caso el identificador va a ser un identificador de usuario. Un identificador no solo de sesión, sino de usuario autenticado. En realidad, de sesión autenticada. Y para eso, el servidor va a mantener otra tabla, que va a ser la tabla de sesiones. Y en esa tabla lo que va a tener es un identificador y un usuario. ¿Cuál va a ser el identificador? Pues el que vaya a meter en la cookie de vuelta. Vamos a suponer que a este navegador azul le da un identificador en un set cookie, le da un identificador que lo llamaremos pues ID azul, IDA. Y en este momento lo que hace el servidor antes de responder con este set cookie es apuntarse en su tabla al navegador al que estoy respondiendo, le voy a dar el identificador IDA de azul y eso corresponde con el usuario U1 porque acabo de comprobar que la contraseña que me ha enviado ese mismo navegador, que es esta que tengo aquí, es correcta, corresponde con la contraseña del usuario U1. Y por lo tanto, repito, en el set cookie le digo simplemente identificador IDA y yo me apunto en una tabla y el servidor se apunta en una tabla, IDA corresponde con U1. A partir de este momento, el navegador tiene instalada aquí la cookie IDA. Vamos a ponerlo con el otro diagrama que estábamos haciendo, que era, tenemos aquí al servidor y tenemos aquí al navegador. El navegador está interaccionando con el servidor le está respondiendo y el servidor le ha instalado una cookie. La cookie se llama ID y tiene el valor ID A. Siguiendo el mismo proceso, podríamos tener un navegador rojo que también está interaccionando con el servidor y que se ha autenticado siguiendo básicamente el mismo proceso. Primero se conectó a login, le devolvió una página HTML, metió las credenciales de usuario. Lo que pasa es que aquí el usuario que se conectó fue otro, fue el usuario 2. Entonces, cuando llegamos a este punto, equivalente para el rojo, donde el usuario 2, que está sentado en el navegador rojo, me ha enviado su usuario y su contraseña, el servidor va a hacer lo mismo que antes. Va a comprobar que el usuario 2 corresponde con la contraseña 2 y va a decir, estupendo, este usuario se está autenticando bien. Le voy a dar un identificador nuevo, voy a darle el identificador R de rojo
y voy a decir que eso corresponde con el usuario 2, porque es el usuario que se acaba de autenticar correctamente. Y por lo tanto le voy a enviar una cookie que va a ser la cookie ID con el valor ID rojo. La cookie se llama igual, pero el valor es distinto, obviamente. Por lo tanto, a partir de este momento, en todas sus interacciones, cada vez que el navegador le pida algo al servidor, en HTTP, va a ir una cabecera cookie con el valor ID igual a IDR, a ID rojo. Y el servidor, por lo tanto, va a poder venir a esta tabla y va a decir, ah, se está logueando conmigo el servidor. ¿Y dónde se guardan los datos en este esquema? Pues todavía en otra tabla más. En esa otra tabla lo que voy a tener es usuarios y los datos de usuarios. Los datos de usuarios hasta ahora estamos suponiendo que es un número o una cadena. En realidad puede ser todo lo que os dé la gana, toda la historia del usuario conmigo si me da la gana. Simplemente vamos a llamarlo datos. Y en esa tabla lo que tendré es que el usuario 1 tiene tales datos, los que sean. Ya veremos más adelante cómo hacemos esto, pero por ahora podéis imaginaros que metemos todos los datos que nos dé la gana. Y el usuario 2 tiene, de nuevo, todos los datos que me dé la gana guardar en el lado del servidor. Entonces, el proceso completo ahora va a ser, cuando una vez ya logueado, una vez autenticado, el usuario rojo, por ejemplo, se conecta y le pide una página al servidor, el servidor mira la cookie que le viene y ve que la cookie pone ID igual a IDR. Se va a la tabla de sesiones y busca la entrada IDR y la encuentra y dice, ah, esto es que este usuario que está en este navegador es el usuario 2. Estupendo. Me voy entonces a la tabla de datos, busco el usuario 2, localizo sus datos y de esta manera en la respuesta HTML que le envío puedo tener en cuenta que es el usuario 2 y enviarle datos personalizados para el usuario 2. Por ejemplo, si esto era el servidor de correo electrónico, pues aquí te va a enviar una página web que incluye tus mensajes de correo electrónico, porque sabe que tú eres el usuario 2, localiza tu buzón, localiza los mensajes que hay, compone la página HTML con ellos y tal.